Una vez que ya dominamos los fundamentos de programación, podemos pasar a la programación orientada a objetos. Vamos a ver qué es una clase, qué es un objeto, las operaciones básicas de programación orientada a objetos, está la sigla en inglés, encapsulamiento, alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Qué es una clase? Es un molde que contiene la información necesaria para crear copias. Es muy frecuente ver este concepto en el día a día. En una panadería, las clases serían los moldes de las galletas, como este que vemos acá. En un puesto de pago, los sellos que se ponen en las facturas o en los documentos serían las clases. En una presentación de slides sería la plantilla de inicio. En una fábrica de carros, por ejemplo, el diseño del chasis del carro o el chasis de la bicicleta. Entonces el concepto de la clase se ve representado en la mayoría de situaciones que conocemos. Es muy importante en el día a día identificar cuando estamos usando un concepto que sea similar a una clase. Una clase es la abstracción de ese concepto de la vida real que queremos llevar a un programa de computador. Y lo que debemos de hacer es analizar el concepto que queremos representar. Vamos a identificar cuáles serían las propiedades como el nombre, el color, los ingredientes, el peso y cuáles serían las acciones. Por lo general son verbos: alimentar, vender, regalar, empacar, desempacar, etcétera. Luego hacemos el diseño de la clase y realizamos la implementación en código. Para poder escribir el código, Java tiene unos estándares y nos propone unas buenas prácticas. En el caso de las variables, no deben empezar por un número, se deben escribir en minúsculas, sin espacios, no usar caracteres especiales del español como la ñ, las tildes, etcétera. Usar nombres mnemotécnicos, es decir, que tengan implícito su significado. No es posible usar palabras reservadas. Por ejemplo, no podríamos crear una variable que se llame long, porque long es un tipo de dato que está reservado por el lenguaje de programación. Se puede usar snake case para las variables. Snake case es cuando tenemos palabras compuestas, separarlas con un underline, como se muestra acá. O camel case, se pone todo en minúscula, pero la primera letra de la siguiente palabra se pone en mayúscula y eso se le conoce como camel case. Para los métodos se utiliza camel case. Usamos el prefijo set para asignar un valor y get para obtener el valor. Y usamos el prefijo is cuando el método retorne un valor booleano. ¿Y qué es abstraer? Entonces, esta es una habilidad que tenemos y que vamos a utilizar para diseñar nuestras clases, y es que vamos a observar un concepto de la vida real, en este caso un elefante, y por medio de la abstracción lo vamos a representar, en este caso utilizando el dibujo. Si vemos cualquiera de estos dibujos, podríamos tener la idea de el concepto real, que es el elefante. Miren que el elefante tiene unos detalles y unas características propias, el color, tamaño, etcétera. Pero acá lo que se hace también es simplificar esas propiedades, en este caso gráficas. Aquí tenemos solamente la silueta y podemos ver el concepto del elefante. Aquí tenemos unas líneas en un estilo de origami y vemos el concepto de elefante. Un poco más abstracto, pero ahí está. Aquí hay otra imagen más caricaturesca, pero también ahí podemos ver el elefante. Lo importante es que el concepto se mantenga. ¿Y qué es un objeto?
Entonces son las copias que se crean a partir de las clases. Todas estas galletas de acá fueron creadas con la misma copia que es la silueta que vemos acá. Entonces ese molde fue la clase y estas serían las copias y se llaman objetos. Muy importante, y es que la clase tiene definido el ADN que cada uno de estos elementos va a tener. Y estos elementos son copias y son únicas porque cada una son independientes. Las instancias, así se le llaman a las copias también, tienen propiedades que personalizan el objeto. Por ejemplo, el número de ojos, la decoración, la forma de la boca, etcétera. Y también hay acciones, por ejemplo, alimentar. Y algo muy importante es que esas propiedades se pueden cambiar en tiempo de ejecución, es decir, mientras estamos interactuando con el programa. Las operaciones básicas ya las hemos visto en los fundamentos, aquí se conservan. Para usar una variable que sea de un tipo específico, usamos la clase como ese tipo. Clase, aquí tenemos la variable y aquí estoy inicializando de una vez esa instancia en null. Ahorita vamos a hablar de este null que significa. Por ahora es una nueva palabra reservada. Lo que pasa en memoria es que el objeto o la copia va a estar referenciando un lugar vacío. Igual con las variables primitivas, int, double, float, boolean, etc. El primer paso es declarar el objeto. Se usa como un tipo de dato, como tipo de dato el nombre de la clase, seguido del nombre de la variable. Y luego, utilizando el operador new, se va a crear la referencia, la nueva instancia o la nueva copia de la clase. Internamente, ¿cómo está creada? Por un lado tenemos las acciones y por otro lado las propiedades. Entonces aquí ya está inicializada el objeto. Hay una propiedad muy interesante que debemos seguir para poder diseñar correctamente una clase. Se conoce como el encapsulamiento y se refiere a ocultar el acceso por fuera de la clase a los miembros dato. De los miembros datos son las variables que se ponen en esta parte. Yo recomiendo siempre ponerlas al principio de la clase. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver. Las clases siempre se deben de nombrar con mayúscula inicial. Esa es otra de las buenas prácticas de Java. Y el acceso a estos miembros dato deben ser utilizando set, setter y getter. El acceso de estos métodos es público. Se pone el más para simbolizar que son públicos. Y el menos se pone para simbolizar un acceso privado, como lo indica acá. Por ejemplo, si un programa o un usuario que interactúa con el sueldo del empleado le pregunta directamente por el sueldo, la instancia le va a responder que no sabe, no le puede decir el sueldo. Pero si utilizamos el get sueldo, inmediatamente le devuelve el valor. Esa es la forma correcta de preguntar. La alta cohesión es una característica que deben de tener las clases y que se refiere a que haga una sola cosa bien, que esté especializada la clase. Eso es un atributo muy importante que nos va a permitir que el software sea escalable, es decir, que podamos crear un sistema mucho más grande a partir de un concepto pequeño. Luego ya lo vamos a continuar viendo. La navaja suiza, por ejemplo, realiza una muy buena labor como navaja sola, pero no funciona igual si yo la mezclo con otro concepto, que también funciona muy bien de manera independiente, un radio. Pero si yo mezclo estos dos, no es algo práctico. Eso pasa a nivel de programación. Hay conceptos que no se deben de mezclar. Pero incluso si yo veo que hay conceptos que tienden a parecerse, digamos una clase puede parecer que son varias clases,
Entonces esa es como el punto donde ya podemos decir que debemos crear clases separadas, dividir una clase en varias más sencillas. Ese es el principio de alta cohesión, hacer una sola cosa bien. Y está el bajo acoplamiento. El bajo acoplamiento es que para lograr ese encapsulamiento que veíamos en una clase, se declaran los miembros, datos o propiedades de la clase de manera privada, private, nueva palabra reservada. Entonces con esto es lo que poníamos en el diagrama anterior, un guión, un menos, significa que está privado. Y el acceso a esta propiedad se da por medio de un método public void, recuerden, no retorna nada, set para asignar y aquí el valor que llega a asignar a, a esta variable. Y por ahora vamos a manejar esta sintaxis, this dato igual a dato. Luego vamos a hablar del this. Y por último el get, public string get dato, este retorna el valor del dato, es decir, del miembro dato, valga la redundancia. Y cuando tenemos los booleanos, lo mismo, private boolean estado, y el set y el get se convierten en el set para asignar y el get sería el is para obtener el valor. Anteriormente vimos la palabra null. Vamos a ver qué significa. Esta es una palabra reservada, la cual indica que una referencia está inicializada con ningún valor. No hay una instancia creada. Si hacemos esto, clase objeto, aquí el objeto no ha sido inicializado. Todavía no tenemos nada creado en la memoria, solamente se reservó un espacio. Si intentamos acceder a una propiedad, si no hay una instancia no es posible usar el método de la clase, entonces esto es un error. Y si vamos e inicializamos ese objeto en null, el objeto sí se inicializa, pero no tiene una instancia. Cuando trato de acceder a un método de la instancia, voy a obtener un error. Este error es muy común, se llama null pointer exception. Es un error en tiempo de ejecución. La forma correcta para usar una instancia sería declaración. Por acá no se ha inicializado todavía. Aquí vengo y se inicializa utilizando el operador new, la palabra reservada new. Y por último ya puedo acceder a los valores, a los miembros datos utilizando los setter y getter. Vamos a pasar a Visual Studio. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a guardar dentro de una carpeta que se llama clases. Y esto va a ser la clase elefante. Miren que es mayúscula inicial y extensión .java. Y aquí, bueno, inmediatamente me detecta que es una clase, entonces me pone la plantilla de Java. Y aquí voy a empezar a definir unas propiedades. Private puede ser el nombre, una string. Y aquí podría poner los métodos. El set para asignar el nombre. Y vamos a asignar, vamos a devolver utilizando el get y retornamos el nombre. Entonces ese es el set y get. Ya tenemos la clase elefante creada. Obviamente aquí podemos seguir poniendo más valores, por ejemplo private
int número snake case, número de patas. Esa sería otra propiedad. En este caso, esta propiedad no está encapsulada porque no tiene setter y getter, pero sí está privada, como buen principio de diseño. Ahora voy a crear un nuevo archivo que se llame programa, mayúscula inicial, tenemos la clase, vamos a escribir el método main y acá vamos a poner el system para imprimir. Vamos a poner el elefante, se llama, y aquí voy a poner e.getNombre. Y e va a ser una instancia de elefante e igual a new elefante. Aquí creo la instancia directamente o puedo simplemente reservar el espacio y aquí creo la instancia y luego le asigno el nombre. Esta fue la declaración, esta fue la inicialización y esta fue una asignación. Y acá estamos utilizando el elefante. A guardar. Acá tengo un error y es porque se me olvidó acá poner el tipo de retorno, o sea, string, que tiene que ser del mismo tipo del miembro data. Tengo otro error y es que en el set se me olvidó poner el void. Ahora sí, volvemos, compilamos y tenemos ya la respuesta. El elefante se llama Dumbo.